Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. Mi nombre es Walter Rotella y este episodio va durante el sábado 25 de julio de 2020 desde Montevideo, Uruguay. Bienvenidos a otro episodio de Página en Blanco, el número 14. En este episodio quiero invitarlos a que sigamos pensando juntos, una vez más, sobre el proceso de la escritura creativa. ¿Qué entendemos por escritura creativa? Vayamos a una suerte de definición en primera instancia. Se entiende como escritura creativa a aquella que va más allá de los límites de la escritura profesional, periodística, académica y técnica. Entonces, entran dentro de este tipo de escritura la literatura y sus géneros y subgéneros, como por ejemplo la novela, el cuento, la poesía, pero también la escritura dramática para teatro, cine y televisión. Así vamos entrando en el tema, vamos acercándonos a pensar sobre la multiplicidad de formas de encarar la escritura, para aproximarnos a esa instancia de dejar nuestras impresiones, pensamientos, inquietudes, angustias, alegrías o cualquier otra cosa en forma escrita. Existen múltiples formas de expresión, de comunicación que el ser humano desarrolló en el camino desde que comenzó a gestarse la vida en comunidad. Hay quienes se expresan por medio del audiovisual, otros lo hacen gracias a los distintos tipos de expresión con pinturas, grafitos, arcillas. Otros usan 1000 otras formas, como por ejemplo, utilizan la oralidad, como lo estoy haciendo yo ahora, como lo hacemos nosotros, los que por medio de la voz dejamos nuestras huellas en cada episodio de este programa, y gracias a una serie de sistemas y multimedios. Pero nos convoca la escritura creativa, que es una de las posibilidades dentro del universo de la escritura. El canal Radio Huellas de Pedro Buda II está en iVoox. Bien, ahora quiero compartir que en estos días estuve participando de un encuentro por medio de videoconferencia. En esa reunión, con escritores que participan de un taller literario aquí en Montevideo, comentaban, por ejemplo, que dentro de lo que genéricamente se conoce como poesía, hay una rama conocida como haiku, el cual es un género poético de origen japonés, que se escribe en 3 versos sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Hacen referencia a la vida cotidiana, a la naturaleza, e incluyen una referencia al momento del año. Esa es, digamos, muy genéricamente la característica de los haiku. Así queda claro, desde el vamos, que para nombrar a las cosas, las definimos, les damos un marco y así vamos categorizando. Pero pasa que se dan las fusiones, las hibridaciones, y creemos entonces que, como todo lo que está vivo, cambia, muta, se transforma. Al punto que alguien, un participante del encuentro, en una ocasión anterior planteó: ¿cómo definiría a aquello que él escribió? Y que ahora, en esos encuentros virtuales, él leía en voz alta para esos otros que estábamos participando de ese encuentro. La palabra escrita era verbalizada, era leída por su autor, compartida en forma tal que, en vez de leer directamente del manuscrito o de la hoja impresa o de la pantalla, estaba siendo escuchada por nosotros. Y en el acto de leerle a otros se da cierta
intencionalidad en el modo, en el tono, en el volumen, etcétera, etcétera, que conlleva. Otro tipo de información que, si bien puede aparecer en el texto escrito, ahora, al leerlo en voz alta, el autor-lector es quien le vuelve a poner los límites, quien le ajusta los horizontes de sentido otra vez. Es el escritor que, si bien lo hizo al tiempo de escribir, lo reitera o lo modifica al leer en voz alta, por lo que ese mensaje es el que nos llega. Parece el mismo que el que está escrito, pero me pregunto, ¿lo es? Les dejo a ustedes la misma pregunta. Para escuchar el programa Página en Blanco, debes descargar la app de iVoox en tu celular. Por otro lado, todos sabemos que existe una escritura creativa para ser leída, y lo mencionamos antes, cuando nombramos a las escrituras creativas dramáticas, esas para ser representadas o para ser leídas en voz alta. Existen, sí, pero la pregunta es, ¿qué pasa con la escritura creada para ser leída en la quietud de un espacio silencioso o en el transporte colectivo y que, por diversas causas, pasa a ser recepcionada por la vía oral? Es decir, alguien lo lee y yo lo escucho. Es distinto de leerlo en el papel o en otra forma. Los invito a pensar en esta situación. Y si les parece, les dejo otra pregunta. ¿Cuánto cambia nuestra escritura creativa hoy cuando muchos de nuestros textos pueden ser tomados para crear otros formatos de comunicación, donde el audiovisual es tan importante? Se dice, lo mencioné en un episodio pasado, que el audiovisual es el medio más consumido en los últimos tiempos. Especialmente por la generación del milenio, la generación Y. Nos referimos a la generación que nació entre los primeros años de la década de los 80 del siglo XX y principios del año 2000. Por otro lado, también se conoce que los podcasts son cada vez más consumidos como medio para informarse o como forma de acceder a la literatura, a la escritura creativa de la cual estamos hablando hoy. Lo muestran la gran cantidad de podcasts que existen para escuchar textos de autores consagrados. Y sí, este podcast también busca dar a conocer autores y sus textos por esta vía, pero como medio para hacer llegar una muestra e invitarlos luego a leer en el medio tradicional, o sea, el libro impreso, o leer el ebook o libro digital o ciberlibro, que es la forma en que lo llamamos. Esta versión digital del libro nos permite leer textos que están en formato de archivo PDF o EPUB, ¿no? Sería la pronunciación. Estos ciberlibros llegaron para quedarse y se leen en una computadora personal, en un tablet o tableta, en un teléfono inteligente o un lector de libros electrónicos o lector electrónico para leer versiones electrónicas de libros, que es un dispositivo especialmente diseñado para este propósito. Las preguntas, queridos escuchas, están formuladas. Los invito a opinar, a contarnos lo que piensan sobre la escritura creativa y sus nuevas formas de presentarse ante nosotros. El espacio debajo del reproductor en iVoox es para eso. También pueden acceder debajo de la entrada que da cuenta sobre este episodio en el blog Nuestras Huellas en la Era Digital. Recuerden que pueden escuchar cada episodio directamente en el blog Nuestras Huellas en la Era Digital y al mismo tiempo
leer información sobre el episodio o los episodios anteriores, todo en un mismo sitio. Vamos a continuar con un texto de la poetisa uruguaya Graciela Monteverde, titulado Libro Amigo. La lectura está a cargo de la profesora y traductora Silvia Carolina Medina. Eres amigo paciente, que espera siempre en silencio, para que yo con mis manos te despierte de tu sueño. Me lleno de fantasías cuando tus páginas leo, y me voy haciendo grande con lo que voy aprendiendo. A veces te dejo solo porque me gustan los juegos y correr con mis amigos, porque soy niño y lo siento. Sé que estarás a mi lado con soles y con inviernos, como mi madre y mi padre, como los buenos maestros. El tiempo me hará entender que tú, libro compañero, aunque esperes en silencio, me darás el mundo entero. Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. Ingresamos al espacio charlando con el autor que está frente a la página en blanco. Hoy nos visita desde Perú Sandra Luna Aranda. Ella nació en Lima, Perú, estudió Administración de Empresas en la Universidad Mayor de San Marcos, escribe poesía desde la adolescencia. Ha publicado sus poemas y participado en la segunda antología de poetas latinoamericanos, Entre el Fuego y el Verbo, realizado en la ciudad de Guadalajara de Buga, Colombia, en febrero de 2017. Publicó su primer poemario bilingüe titulado Mariposas en el Tiempo y lo presentó en la tercera antología de poetas latinoamericanos, Tierra de Letras, La Siembra Prometida, realizado en febrero de este año en Lima, Perú, en la cual también publicó sus poemas y participó en dicho evento literario. Actualmente pertenece a la red Némesis Arte y Poesía de Lima, Perú, y es coordinadora de la revista Némesis, que se publica mensualmente. Publicó en la última antología de la red Némesis Internacional, presentada en Buenos Aires y en Montevideo en febrero de este año 2020. Algunos títulos de sus poemas son Reconozco, Tú y yo, Nuestra despedida, Te recuerdo, Recuerdos en rayos de sol, Mi sosiego. Bienvenida Sandra Luna Aranda al programa Página en Blanco. Buenas noches, Walter, muy agradecida por la oportunidad. Está muy bien toda la reseña que has hecho de mi trayectoria literaria. Uh-huh. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me gusta la poesía desde niña. Uh-huh. Yo he participado también, sí me participaba en la escuela, en los concursos literarios de poesía, y me nació el ánimo de la inspiración, sobre todo cuando uno es adolescente y se inspira mucho en el amor, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, así arrancaste. Y entonces, tus primeras experiencias frente a esa página en blanco, ¿cómo quizás escribiste para alguna amiga, para algún amigo, algún poema para dedicárselo a alguien? O porque a veces me han contado algunos poetas de que es una cosa muy común, de que bueno, tenían esa facilidad para escribir y bueno, le han pedido ese tipo de cosas. Es una forma de empezar a publicar también, pero ¿en qué momentos empiezas tú a compartir tu material? Bueno, te diré que yo antes solamente escribía y tenía guardadas mis notas, sobre todo en la adolescencia. De ahí la universidad ya me quitaba bastante tiempo y no tenía,
inspiración siempre había, Claro. pero no había mucho tiempo para escribir Ujú. poesía. Pero Ajá. desde que apareció Facebook y las redes sociales, se me ocurrió compartir. Ajá. Y bueno, la gente mis amistades y otras personas que no conocía, empezaron a agregarme y me decían que les gustaba mucho mi poesía, que siguiera escribiendo, me animaban. Claro. Entonces empecé a compartirla, ¿no? Yo mayormente me inspiro en el día a día. Ajá. Yo trato de plasmar mis emociones. Ujú. Muchas veces también he escrito de acuerdo a lo que he sentido en el momento. Me he sentido triste o de repente decepcionada, o al amor cuando me he sentido muy enamorada. Ujú. En fin, son pasajes de mi vida mayormente mis poemas. Ajá. Y cuando tú escribes, ¿necesitas, viene la inspiración y lo largas en el momento? ¿O puedes esperar a que pase un tiempo y luego lo escribes, tomas notas? ¿Cómo es tu proceso creativo? Mayormente es en el momento. Ajá. No solo también pues, que escribo acerca del amor. Por ejemplo, si yo voy de viaje y veo un paisaje hermoso, lindo, y en ese momento me inspira, Ujú. lo escribo. Claro. Lo escribo, si tengo mi celular a la mano, lo escribo en el celular y si no en un papel, ¿no? Que siempre llevo mis notas y mi lapicero para poder escribir. Ajá. No me guardo nada para después porque mayormente, tú sabes que con el trabajo, porque no me dedico a escribir, Claro. solo tengo otras actividades para poder subsistir, entonces Claro. tengo que escribir en el momento que tenga tiempo y me inspiro y lo hago. Porque también después se me pasa, me olvido. Claro, 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 claro. Por eso te preguntaba, porque justamente muchos de los escritores que he entrevistado, o en general los poetas, les pasa eso, es decir, viene el momento de inspiración, necesitan ponerlo en algún tipo de material, sea en papel, sea en la computadora, sea en el celular, y ahí lo dejan, ¿no? Es decir, algunos no lo tocan más, otros prefieren ir chequeando cada tanto, dejar que duerma, dicen algunos, y después lo empiezan a retocar. Otros prefieren no tocarlo. Son formas diferentes de escritura, por eso te preguntaba cuál era tu proceso creativo. Allá, por ejemplo, yo si me inspiré en algo hoy día, por ejemplo, ¿no? Yo escribo, no lo comparto inmediatamente al Facebook porque tú sabes que a veces uno escribe apurado, claro, y lo que se viene a la mente hay que darle un estilo también, ¿no? Exacto. Yo soy muy recelosa al respecto. Entonces, después lo leo, sí, de repente le aumento algo que recuerdo, y después ya lo pongo lo comparto en redes sociales mayormente. Es así como yo comparto. Perfecto, perfecto. Tú nos cuentas que escribes poesía, pero ¿has incursionado en otros géneros también o solamente poesía? Bueno, también escribo microrelatos. Ajá. Y microrelatos porque son muy cortitos y bueno, me inspiro en alguna historia, por ejemplo, de una amistad, algo que me cuentan, y lo plasmo y después lo publico. También he incursionado, llevé un taller, un curso de poesía japonesa, que son los haikus. Sí. Y también me gustan mucho porque son poemas muy cortitos. Y pues son un poquito más sencillos. Ajá. ¿Te sientes cómoda? Toda la naturaleza. Sí. Bien. Y puedo también trabajarlos de acuerdo al tema, ¿no? O sea, puede ser al amor, puede ser a la naturaleza. Son muy, son pequeños poemas que dicen mucho en 3 o 4 versos. Hay entonces un gran poder de síntesis. Suelo decir, y no me canso de decirlo, que los poetas, las poetisas, tienen una gran capacidad de síntesis. Decir mucho con tan poco. Y en un haiku es mucho más acentuado eso, ¿no? Decir tanto con tan poco, ¿no? Así es. Bien. ¿Hay algún poema que tú consideres el preferido o alguna que signifique un antes y un después en tu escritura? ¿Que te haya marcado el haber escrito ese poema por alguna circunstancia en especial? Sí, un poema de mi libro
Bueno, he escrito varios, pero uno de mi libro que me marcó en un momento muy especial y lo plasmé justamente cuando decidí publicar mi primer poemario, que se llama Tú y yo. Si me permites, ¿lo leo? Me encantaría. Okay. Tú y yo tuvimos una historia, comenzando por nuestros ojos, labios, miradas y sonrisas, detalles que como una brisa iniciaron nuestro bello idilio de manera transitoria. Tú y yo caminábamos juntos de la mano y sosteniéndonos para no separarnos, paralizándonos en un profundo beso, nos olvidábamos del tiempo. Tú y yo demostrábamos al mundo el fuego de pasión que nos invadía, sin importar quién nos veía. Tú y yo sabíamos que no duraría, solo vivíamos nuestras ansias y caricias, conscientes de que solo quedaría en nuestra mente y corazones, perenizando sin embargo cada sensación, cada roce de nuestra piel, en cada beso, en cada canción que solías enviarme por las mañanas. Tú y yo recordaremos para siempre aquellos instantes que, embriagados de placer, disfrutamos al máximo, deleite que solo nosotros podemos alcanzar. Tú y yo tuvimos una historia. No. Gracias. La verdad, yo lo había leído al poema y la sensación que me dio es cómo el poema permite de alguna manera retener como una fotografía en el tiempo una situación. ¿Te parece a ti como es que eso de poder captar una esencia de algo y mantenerlo? ¿Un poema? Sí, así es, sí. Es verdad. Hay una cosa que algunos poetas me han comentado en estos últimos días, y es que cuando lo publican, cuando lo comparten, las personas, algunas se sienten identificadas, pero a otras les mueve, los motiva a hacer algo por lo que le inspira la letra, por lo que sienten. ¿Te ha pasado que alguien te ha dicho: eso que escribiste a mí me motivó a hacer alguna cosa determinada, es decir, acercarme a alguien o hacer una cosa como esa? ¿Te pasa eso, que se sientan identificados y te lo digan de esa manera? Sí, me ha ocurrido varias veces, varias personas me han dicho lo mismo, incluso me pedían permiso para compartir mis poemas, ¿no? Me decían: etiquétame, por favor, o envíame si quieres. Yo le dije: ya, con mucho gusto. Incluso yo tengo un poema que se llama Te conocí. Y cuando fui, me pasó algo curioso, cuando fui a Valparaíso, Chile, en el 2019, en la cuarta antología de Némesis, sí, una poeta se acercó, que también es poeta de ahí de Valparaíso, pero se acercó al final del evento y me dijo: no sabes cómo este poema Te conocí me ha identificado totalmente, me dijo, ¿no? Entonces yo le dije: sí, bueno, qué bien, ¿no? Bueno, pues suele pasar, ¿no? Uno se identifica con las cosas porque mayormente en el amor y el desamor pues son casi lo mismo. Claro. Son las mismas situaciones. Sí. Entonces, es una anécdota que te lo cuento, que me pasó en Chile. Pero también en redes sociales pasa lo mismo, ¿no? Las personas me dicen lo mismo: sí, mira qué bien, ¿no? Este poema que escribiste tal día me animó a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que está disgustada con mi pareja y se me ocurrió y en fin, situaciones, ¿no? Claro. Bueno, me hace sentir bien que de alguna u otra manera pueda ayudar a algunas personas quizás a decidirse en algo. Claro. ¿No? Y eso es algo que se siente bien. Claro, porque entonces eso que escribes no queda solo para ti, eso que de repente esa actividad del escritor, que es en solitario en general, no queda ahí, sino que establece, al publicarlo, establece una comunicación con alguien y provoca un efecto. Es realmente un mensaje que llega a un interlocutor que no lo vemos, que muchas veces no lo conocemos, y en todo caso pasa eso, que
vuelve cuando te hace un comentario y te pide esa autorización, pero ¿no te parece interesante eso que uno, algo que uno escribió en alguna parte, algo que uno hizo en solitario, de repente tenga ese efecto, ¿no? En otro, Por supuesto, lejos. Incluso me anima a escribir y a seguir compartiendo. Claro. Eso es lo que yo... no suelo compartir mucho mis poemas en Facebook siempre, o sea, siempre los hago de repente la semana, por el trabajo, y ahora lamentablemente con la pandemia uno tiene que trabajar desde casa y hacer malabares también. Sí. Pero cuando los comparto, y me alegra mucho cuando la gente me pone comentarios o le da un like y por inbox me comentan, ¿no? Me dicen, mira, qué bien, que sigue escribiendo. Me animan bastante y eso hace sentir bien, hace creer que uno sigue escribiendo. Claro. Mira, este programa busca conocer a los autores y a las formas que tienen de compartir sus materiales escritos. Y como integrante de la red Némesis Arte y Poesía, y en tu rol de coordinadora de la revista Némesis, creo que puedes contarnos sobre la experiencia de dar a conocer los escritos de los autores. Por otro lado, conozco a varios autores que participaron de Némesis Arte y Poesía, pero quisiera saber cómo funciona la red, sus actividades, es decir, porque es una forma de dar a conocer el material de los poetas específicamente, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros solíamos hacer antes unas presentaciones mensuales en una revista así física. De poetas, tanto de acá de Perú, a nivel nacional como internacional. Las personas que querían participar mandaban sus poemas y los publicamos y hacíamos las presentaciones. Buscamos un local no específico para presentaciones literarias, podría ser un restaurante o a veces algún municipio que nos apoyaba con eso, y presentábamos e invitábamos a la gente. Leían sus poemas, les dábamos la revista y lo hacíamos mensual. Ahora se está haciendo virtual, pero tenemos un proyecto para el próximo año que estamos viendo todavía la posibilidad de que si se puede hacer, porque no sabemos hasta cuándo se va a poder tener reuniones presenciales, con cantidad de gente presencial, porque cada año la Red Némesis hace una presentación de una antología internacional, y lo hace en diferentes países, ¿no? Ya sería la sexta antología, el sexto año que se haría, pero se iba a hacer acá en Lima esta vez, en febrero, la primera semana de febrero del 2021, pero todavía está eso en proyecto, porque no sabemos cómo va a estar la situación a nivel mundial en todo caso, ¿no? Porque invitamos siempre a los poetas que vengan, los poetas que están participando, mayormente van, como hemos hecho todos los años. Y como se hizo en Uruguay este año, 2020. Sí, muy bonita ciudad, eso Uruguay me encantaron las ciudades que visitamos. Me quedé encantada, estuve viendo, estuve leyendo sobre las actividades que se desarrollaron en San José, en Montevideo, en Piriápolis y otra ciudad acá cerca. Y bueno, hubo también encuentros con escritores de acá. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Es decir, el estrechamiento de vínculos, el conocerse, me parece muy importante. Sí, es un intercambio cultural muy importante para, al menos en mi caso, ya desde 2016 venimos haciendo esto de la antología, la Red Némesis. Se hizo la primera vez en México, en el 2016, el 2017 en Colombia, el 18 fue aquí en Lima, 19 en Chile y este año en Uruguay. Y ya son 5 años seguidos que venimos haciendo este tema cultural con los hermanos poetas, ¿no? que participan. Está muy interesante, porque imagino que implica un trabajo de coordinación muy importante, muy interesante, porque siempre lleva mucho trabajo ese tipo de cosas, de mucha coordinación, no es fácil, y no sé si siempre tienen algún apoyo del Estado, generalmente es poco lo que hay, es difícil, y bueno, cubrir las distancias tampoco es tan fácil, ¿no?
Así es cierto. Es un tema bastante algo complicado porque siempre se pide apoyo porque, no sé, cuando un visitante, un poeta viene a las antologías, a participar en antologías mayormente, pues tiene un costo. Y claro, siempre se trata de que gaste lo menos posible. claro. ¿No? Porque es algo cultural y no es sin fines de lucro, no Sí. es algo que vas a ganar un dinero o algo por el estilo. Simplemente es el afán de expresar lo que escribes a través de las antologías, Claro, y hacer intercambio, ¿no? claro. Eso es lo que siempre se busca, expandirse más culturalmente. Culturalmente. Para escuchar el programa Página en Blanco, debes descargar la app de iVoox en tu celular. Esto fue todo por hoy, queridos amigos. Queda simplemente invitarlos a compartir un nuevo episodio el sábado que viene. Contaremos nuevamente con la participación del uruguayo conocido como el poeta del amor, el escritor César García Pérez. Nos estamos encontrando nuevamente el sábado que viene. Los temas musicales de cortina y fondo son This is a Jazz Space de Midnight North y Run One Down de Dan Lebowitz. Esto fue Página en Blanco, programa de radio Huellas de Pedro Buda II desde Montevideo, Uruguay.